Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los precursores más importantes del trabajo social. Junto con mis compañeros Susana Santamaría, Steven Romero, Fernanda Quiteve y mi persona María Fernanda López. Bueno, uno de los 8 precursores más importantes en el trabajo social fue Juan Luis Vives, que nació en 1492 y falleció en 1540. Él era filósofo y psicólogo. Se consideraba la primera persona en Europa en planear un servicio de asistencia social. Erradicó la pobreza mediante el trabajo y pidió la intervención del Estado para que asistieran las personas que realmente necesitaban, las personas que realmente eran vulnerables, los pobres. Junto con Flamenco Erasmo, impulsaron el humanismo en el Renacimiento europeo. Y también Juan Luis propuso acciones a favor de la paz internacional y la atención a los pobres. Por otro lado, tenemos a San Vicente de Paul, que nació en 1581 y falleció en 1660. Él era un sacerdote católico, ¿sí? Organizó obras de caridad para los pobres. Fundó congregaciones y fundaciones para campesinos, niños, ancianos y toda persona necesitada, toda persona vulnerable. Organizó un hospital donde brindaba una mejor atención a todos los pobres de esa época. Saludos, mi nombre es Steven Romero y el día de hoy vamos a hablar de Santa Luisa de Marillac. Ella nace el 12 de agosto de 1591 en Le Meux, Francia, y fallece el 15 de marzo de 1660 en París. El día en que se celebra la actividad de Santa Luisa de Marillac, sabiendo que ella ya fue canonizada, es el día 9 de mayo. Es patrona de huérfanos, viudas y de las obras sociales. Huérfana a los 14 años, sintió un fuerte deseo de hacerse religiosa, pero por su delicada salud y su débil constitución no fue admitida. Un sacerdote le dijo, probablemente nuestro Señor te ha destinado a formar un hogar. El hijo, producto de su matrimonio, se llamó Michel Legras. A los 34 años de edad queda viuda y entonces decide hacerse religiosa. Ya he servido bastante tiempo al mundo, ahora me dedicaré totalmente a servir, aclara ella misma. Claro está que en la vida mundana que había tenido se había comportado tan sumamente bien que todos los que la conocían estaban de acuerdo en que ella nunca había cometido un pecado mortal. Esta mujer tuvo la dicha de tener a dos directores espirituales muy famosos y extraordinariamente importantes. Entre ellos está Francisco de Sales y San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl había fundado ya un grupo de mujeres que se dedicaban a ayudar a los pobres, enfermos, a los más necesitados e ignorantes. Pero ¿qué sucedía? Después de que él partía de ahí, todo quedaba relativamente en pausa y en calma. Entonces, la señora Luisa, en su momento, se ofreció para coordinar y dirigir los grupos de caridad. El santo se entusiasmó tanto y le dijo, vaya en nombre del Señor, que Dios me la acompañe, que Él sea su fuerza en el trabajo y su consuelo en las dificultades. Estamos hablando que en el siglo XVII, Francia y España tenían una difícil situación de guerras. Había miseria, ignorancia y abandono. Fue entonces cuando, guiadas por el incansable San Vicente de Paúl, las hijas de la caridad se dedicaron a colaborar en todos los frentes posibles para socorrer a los más necesitados. En aquellos tiempos, los viajes eran peligrosos y penosos. Los caminos eran largos, las comidas malas y los alojamientos incómodos. La santa tenía una constitución muy débil, pero San Vicente exclamaba, su salud es poca, sus tribulaciones son muchas y su actividad infatigable, pero solo Dios sabe la fuerza de ánimo y voluntad que tiene esta mujer para con su obra. En 1633, el 25 de marzo de ese año, hubieron las primeras 4 jóvenes que hacen un voto de pobreza, castidad y obediencia en pro de los más necesitados. En 1655, el arzobispado de París le concede la aprobación a la nueva comunidad y San Vicente reúne a sus religiosas y les dice, de hoy en adelante llevarán siempre el nombre de las hijas de la caridad. Conserven este título que es el más hermoso que se les pueda dar. El lema que tienen es muy dado a la servidumbre, a tal punto que no esperan retribución alguna por su esfuerzo. El lema es el siguiente: por monasterio tendrán las casas de los enfermos, por habitación una pieza arrendada,
Por claustro tendrán las calles donde hay pobres que socorrer. Su límite de acción será la obediencia. Puerta y muro de defensa será el temor de ofender a Dios. El velo protector será la modestia y la castidad. Es impresionante ver la cantidad de escritos que ella alcanzó a recopilar. Más o menos se tienen 1500 páginas de todo lo que ella en su momento escribió, dando consuelo, dando amonestación, dando ayuda y muchas veces dando la importancia que se tenía a esas personas porque normalmente no se les escuchaba. Las religiosas formadas por Luisa fueron personas dedicadas en cuerpo y alma, y por toda la vida a las obras de la caridad y el apostolado. Después de una dolorosa enfermedad, muere el 15 de marzo de 1660 debido a una gangrena que se le dio en un brazo, dejando fundada y muy extendida la más grande comunidad de religiosos. El Papa Pío XI declaró santa a Luisa de Merilac en 1934 y el sumo pontífice Juan XIII la declaró patrona de los asistentes sociales. Thomas Chalmers. Fue un clérigo, economista y trabajador en pro de los más necesitados, escocés, nacido en Anstruther en 1780 y falleció en Edimburgo en 1847. Fue un eclesiástico. Fue profesor de filosofía moral en la Universidad de St. Andrews y se unió a la cisma de la Iglesia en Escocia. Thomas Chalmers fue un hombre extraordinario, con mucha energía y mucha pasión, al menos después de su conversión. Él adquirió un enfoque similar al de una persona que se preguntaba retóricamente, ¿cuál es el método más eficaz para hacer el cristianismo? ¿Qué se necesita para influir en la población? ¿Cómo se hace para que se llegue a todas las puertas y este conocimiento llegue a todas las familias? Kilmany es una pequeña región en la parte superior de Edimburgo, en la parte norte del Reino Unido. Después de un ataque de tuberculosis, Chalmers tuvo una crisis espiritual y luego una conversión. Él empezó a asociarse con evangélicos y se volvió celoso por las misiones, las visitas domiciliarias y el alivio de los pobres. En 1815 fue destinado a Glasgow, un lugar donde estaba profundamente impulsada la industrialización. Con el fin de auxiliar a los necesitados, desarrolló una intensa actividad literaria y en la cual defendió un sistema para la protección de los más favorecidos. Recordemos que en esos tiempos, estamos hablando del siglo XIX, la industrialización estaba en su auge y por ende las situaciones de pobreza y de miseria que vivían los más necesitados eran abrumadoras. Lo que encendió su pasión en Glasgow fue ver la devastación, la mugre, la miseria y la explotación de la revolución industrial. Fue intentar satisfacer las necesidades de sus feligreses. En la parroquia St. John's, la parroquia más pobre de Glasgow, se dio rienda suelta para que él pudiera probar sus planes y instaurar un centro de atención espiritual, educación y ayuda para que los pobres pudieran entrar, pudieran llegar y pudieran familiarizarse con el mensaje de Dios. Estos asentamientos tenían que estar lo suficientemente cerca, con suficientes asientos y en un distrito lo suficientemente pequeño y bien atendido. En 1823 accedió a la plaza de catedrático de filosofía moral en la Universidad de St. Andrews y en 1828 dejó el cargo para asumir la cátedra de teología en la de Edimburgo, donde impartió clases hasta 1843. Chalmers creía en un sistema parroquial y este solo podía funcionar si lo administraba una iglesia nacional bien dotada. En 1834 comenzó a hacer una campaña enérgica por un sistema parroquial en el que ninguna parroquia tuviera más de 2000 habitantes y en el que la disciplina y la cooperación cristiana reviviera a través de la predicación evangélica al ser humano. Uno de los mayores impedimentos que tuvo Chalmers fue que, a pesar de que él construyó más de 200 iglesias, el gobierno británico se negó a darles apoyo y a darle autorización. Sin embargo, en 1834 fue nombrado miembro de la Royal Society y miembro correspondiente del Instituto de Francia. Entre sus principales obras se destacan la economía civil y cristiana de las grandes ciudades, la economía política considerada con relación al estado moral y al porvenir moral de la sociedad, y la suprema importancia de la moral para una buena organización de la sociedad. Esto es algo, algunos de los legados que él nos dejó.
pesar de que Chalmers hizo grandes avances por la humanidad en ese momento, por la sociedad que estaba en esa situación tan dura, y el Estado no lo reconoció y sin embargo sí lo venía persiguiendo, él a base de eso creó la Iglesia Libre de Escocia. Pero en su momento él también se desilusionó y se decepcionó porque ella no fue capaz de revertir la miseria y la creciente irreligión en las ciudades. Él pasó sus últimos años tratando de organizar misiones urbanas. Argumentó que estas eran mucho más importantes que incluso los propios intereses de la Iglesia. Él fallece el 31 de mayo de 1847 en Edimburgo. Soy Susana Santamaría y vengo a hablarles de uno de los precursores del trabajo social. Él sentó las bases del nuevo pensamiento social defendiendo la justicia en las relaciones laborales y humanas, condenando la esclavitud y rechazando las enormes diferencias entre ricos y pobres. Su obra tendió a sustituir la limosna por la justicia social. Se trata del beato Federico Sanam, fundador laico de la Sociedad de San Vicente de Paúl en el año 1833, en la época de la Revolución Francesa del siglo XIX. La Iglesia, que había sufrido la pérdida de propiedades y de poder junto a sus mártires, tendía a contemplar la revolución como un completo desastre. La jerarquía se alió con la causa conservadora, postura esta que mereció la desconfianza de la clase obrera y el desdén de los intelectuales que abrazaron el espíritu republicano de la libertad. Ozanam se dio cuenta de la atmósfera amarga y hostil que se veía en ese momento en contra del cristianismo. No había credibilidad para sus buenos argumentos en tanto no se vieran reflejados en su vida. Ozanam decide comenzar una hermandad de gente laica cristiana que debería sumergirse en el mundo de los pobres para llevar a cabo obras de caridad por medio del sacrificio personal. Esta fue la obra desarrollada precisamente por la Sociedad de San Francisco de Paúl. Para situarnos un poco, Octavia Hill nació en Wisbech, Inglaterra, el 3 de diciembre de 1838 y murió el 13 de agosto de 1912 en Londres, como una de las pocas mujeres emprendedoras del trabajo social. Tras haber situado a Octavia en su lugar de residencia, vamos a comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional y las aportaciones que hizo al trabajo social, junto a sus motivaciones e influencias, entre otras muchas cosas. Cabe recalcar que la primera motivación que Octavia llegó a sentir se dio gracias a la cooperativa de mujeres de la que su madre formaba parte. Esta cooperativa se llamaba Cooperative Guild, que posteriormente explicaremos con más profundidad y detalle. Sin embargo, Octavia no mostró únicamente interés en la lucha feminista, sino que mostraba especial interés por las personas que tenían pocos recursos económicos y que, por consecuencia, vivían en los barrios más pobres de Londres, en condiciones pésimas, como viviendas que se encontraban en mal estado, con humedades y que se venían abajo. Por otro lado, Octavia trabajó en el desarrollo de jardines, la creación de zonas comunes y excursiones para que los niños y niñas que estuvieran en los pisos pudieran jugar e irse de excursión. Tales actos conmovieron a mucha gente y a raíz de ello se convirtieron en uno de los proyectos más importantes y que más repercusión tuvieron en el ámbito de reformas sociales, llamado Sistema Hill de Viviendas. Volviendo a la cooperativa previamente mencionada, es necesario aclarar que las mujeres que formaban parte de ella luchaban de diferentes maneras para conseguir un único objetivo, un bien común, la igualdad de derechos entre ambos sexos, mujeres y hombres. Principalmente estaba constituida por mujeres que ejercían como amas de casa, pero que querían un cambio en su vida. El problema entonces reside en que ese cambio no era fácil de alcanzar por culpa de la sociedad en la que vivían, pues el papel de la mujer se reducía a hacerse cargo del hogar y a concebir hijos. El pensar que una mujer pudiera salir de ese rol impuesto era para muchas inimaginable, pero tanto Octavia como su madre tenían claro que poco a poco lo conseguirían con la ayuda de muchas otras mujeres. Jane Addams nació el 6 de septiembre de 1860 y murió el 21 de mayo de 1935. Colaboró en la formación de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad y de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. En 1920 se aprobó la enmienda que incluyó en la Constitución americana el derecho al voto a las mujeres. En 1885 empezó su obra social. Ella estuvo activa en muchas organizaciones de caridad. En 1888 fundó la Hull House, la Casa de la Acogida, y eran centros donde los pobres recibían formación y beneficios sociales. Mary Richardson nació el 5 de agosto de 1861, murió en 1928. Se dedicó a la lectura,
1878 se graduó a los 16 años. En 1889 fue tesorera de la COS. A los 30 años la nombraron secretaria general de la COS. Fue eficiente, líder, maestra teórica. En 1897 expuso sus ideas en la Conferencia Nacional de la Caridad. Fue directora del Departamento de la Caridad Organizacional. En 1897 propone la creación de una escuela para estudiantes de trabajo social. Primer libro, Visitas amigables entre los pobres, 1899. Segundo libro, Social Diagnosis, 1917. Fue la inventora conceptual, la que teorizó y sistematizó el trabajo social. Se convirtió en la primera mujer de trabajar en un cargo que ocupaban solo los hombres.